hoy el cambio, pensar el cambio en esta crisis es una tarea que necesitamos hacer día a día, obviamente ligada al territorio, no desde lo teórico únicamente. Y en este sentido estamos en comunicación con el ingeniero Walter Pengue para abordar estos temas a propósito de una reciente nota que escribió Walter Pengue sobre estos ejes en un medio de la Universidad Nacional General Sarmiento, donde él se desempeña como docente, entre otras facultades. Walter Pengue también es parte del GEPAMA, del grupo, de este grupo que está trabajando con la Facultad de Arquitectura de la UBA. Es muy interesante cómo se van anudando distintos saberes y bueno, es importante reflexionar sobre estos temas que son tan actuales. Walter, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Y contanos un poco, más allá del marco teórico, ¿por qué escribiste esto? Bueno, básicamente la idea del artículo, es decir, cambiar el modo de pensar el modo de cambiar, se sustenta justamente en la necesidad, tanto desde la investigación como de la propia sociedad, de cómo enfrenta situaciones complejas. Y el tema ambiental es un tema complejo y es un tema que en realidad nos interpela a todos hoy en día. Vivimos hablando de cambio climático, de cambio ambiental global, lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo escuchamos, lo percibimos, pero mucha gente y una buena parte de la sociedad está todavía como la rana en la olla, calentándose lentamente y sin darse cuenta. Y cada vez más pensamos que desde la mirada de los compartimientos estancos, de nuestro pequeño y limitado conocimiento dado por las distintas disciplinas en las que podemos estar trabajando, no es suficiente. Primera cuestión. La segunda cuestión es la necesidad de una integración vinculada, digamos, a la construcción de quizás un nuevo conocimiento y un nuevo abordaje. Y la tercera es el papel que tienen, digamos, el desarrollo de las nuevas tecnologías, tanto para el bien como para quizás algunas situaciones más complejas. Cuando hablamos de esto, y en el artículo en particular se destaca un concepto que es el de ciencia postnormal, estamos hablando justamente de una mirada o una forma de enfrentar problemas o problemáticas que comienzan a hacerse recurrentes hoy, como lo que yo mencionaba, el cambio climático, el mismo problema de la pandemia, que no, digamos, no sale de la galera, sino que es una realidad bastante real de que nosotros nos estamos metiendo, digamos, en espacios y territorios que no comprendemos claramente. Este espacio que estamos abordando y que estamos ocupando de la mano del cambio de uso del suelo y que está poniendo una presión muy fuerte sobre las especies nos viene en contra. Y ese venirnos en contra a veces se resuelve pensando de que en lugar de atacar la causa, atacás la consecuencia y con una vacuna vas a poder resolver el tema. La vacuna es imprescindible, pero lo que hay que atacar es las causas. Y en esas causas es un poco lo que me llevó a pensar un poco lo que un argentino que tuvo que irse del país después de la noche de los bastones largos, en plena dictadura, Silvio Fontowicz, escribió junto con otro investigador relevante en Europa, Jeremy Roberts, un libro que prácticamente es interesantísimo de leer, muy pequeño, yo lo recomiendo siempre, que se llama Epistemología Política. Y en ese libro, Fontowicz y Roberts hablan claramente de esta necesidad de la mirada de la ciencia postnormal, que es justamente la forma de pensar la complejidad parado desde la ciencia en un sentido muy claro. Vamos a esperar, porque hoy justamente hay una tormenta tremenda sobre Buenos Aires, y básicamente esa forma de pensar la ciencia estamos proponiéndola justamente para analizar los temas de complejidad. El caso del COVID es un caso único, pero que se compara también con la llegada de nuevas tecnologías muy fuertes. Y también nos sirve para ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad de cambio. Por ejemplo, nosotros hablamos siempre sobre el sistema ecoagroalimentario,
el sistema alimentario que debe derivar en una nueva forma de producir los alimentos. Ahí, ¿por qué tenemos que pensar de vuelta en una situación de análisis de la complejidad? Porque cuando nosotros miramos qué es lo que sucede con la agricultura industrial, entendemos claramente que de vuelta no se atacan las causas, sino las consecuencias. El ataque de plagas y enfermedades, algo tan elemental como eso, se pretendió resolver simplemente con el agregado de agroquímicos o el agregado de químicos injustos, para resolver un tema que es creado por nosotros, que es la simplificación de un sistema complejo. Claro. Y ese sistema lo pretendemos manejar aplicando casi exclusivamente un paquete de agroquímicos que genera una reacción en la naturaleza que hace que haya cada vez más bichos, no menos bichos, sino más bichos resistentes. Seguramente eso es un muy buen negocio para quien es dueño, creador de una compañía, de una patente, lo que fuera, no hay nada malo en eso, pero eso no me resuelve el problema desde el punto de vista de la sociedad, desde el colectivo. Cuando por el otro lado tenemos alternativas viables para poder comprender estos procesos, que hay que pensarlos de una manera distinta, utilizando ya no quizás una carga de agroquímicos importante, especialmente en las áreas de borde, en la periferia de pueblos y ciudades, sino empezar a pensar que en esos espacios hay que analizarlo de una manera mucho más integral. Y ahí aparecen, digamos, nuevas alternativas. Y cuando nosotros estamos diciendo esto, estamos hablando, por ejemplo, de situaciones que vinculan a la agroecología, con un sistema alimentario de cercanía y de alternativas viables en las cuales estos productos sintéticos, que sabemos claramente que muy mal utilizados pueden afectar claramente a la población, ya no estarían en el sistema. Es decir, ya no es que los reducimos, que aplicamos buenas prácticas o lo que fuera, que siempre, digamos, nos está faltando un changüí para hacer las cosas bien, sino que directamente no los tenemos. Y no es un no a la producción, sino que es una alternativa diferente para una producción que tiene que ser también diferente en las áreas de interfase de pueblo y ciudad. Esto no solamente lo pensamos para un pueblo que se defina o quiera ser agroecológico, sino que la verdad que es una alternativa real para las 2.000 poblaciones que tenemos en la Argentina hoy en día y que en muchísimos casos están rodeadas de una intensidad en el uso de agroquímicos quizás mucho más allá de lo debido. Y ahí creo que también hay una oportunidad de oro porque estamos ayudando a reconvertir un espacio que previamente en muchos casos era dejado de lado por prohibiciones o por limitaciones de fumigaciones o por restricciones para determinados tipos de producción que siempre al chacarero, digamos, lo terminan afectando, cuando a rigor de verdad esta postura que nosotros llamamos desde la creación de nuestra línea de investigación, Escudos Verdes Agroecológicos o EVAS, le vienen a solucionar el problema tanto al urbanita o al ciudadano, digamos, que vive en esa interfase, como al productor, que le ofrecen una alternativa más que viable. Así que un poco los tiros van por ahí cuando estamos mirando estas cosas. Claro. Es interesante, ¿no? Esto que planteás, has escrito un libro sobre escudos verdes y estos debates, que son debates culturales también, que son cambios, volviendo al inicio de la conversación, cambios en el modo de pensar que uno va induciendo a través de estos planteos, van teniendo sus ejemplos prácticos, ¿no? Porque los periurbanos, los escudos verdes, los anillos verdes, van surgiendo en el mundo. Se habla mucho del caso de Múnich, pero hay distintos hechos concretos, casos concretos que se pueden reflejar. Contanos un poco al respecto, ¿no? Para aquellos que no conocen distintos ejemplos. Mira, no te diría la palabra infinidad, sino que hay múltiples ejemplos en distintas escalas y en distintos espacios. La primera cuestión, y particularmente pensando también en el último año y medio del COVID y de la crisis que le pegó, digamos, a una buena parte del mundo, se construyeron un paquete de alternativas que tuvieron a la agroecología en su centro. Primera cuestión, por el tema de la cercanía, es decir, por el tema de la falta de posibilidad de movilizarse y que había que resolver algunos problemas importantes. Ejemplo latinoamericano, muy, muy conocido, los casos de Quito, de Guayaquil en particular, es decir, ciudades que no son pequeñas y ciudades que tuvieron, digamos, la construcción y el reconocimiento de su trabajo campesino, la posibilidad y la oportunidad de llevar alimentos sanos, baratos, inclusive boticas de productos que ayudaban a resolver problemas menores
con respecto a alguna enfermedad de baja intensidad que previamente no eran vistos. Y a partir de ahí empiezan a revisarse y a verse espacios muy, muy interesantes. Otro caso muy interesante es el caso de Cuba, en el cual realmente en las áreas de interfase de ciudades como La Habana se vienen proponiendo propuestas de producción de base agroecológica específica para resolver el problema alimentario desde hace no un año ni dos, sino hace muchos años. Ciudades grandes como Nueva York están impulsando, digamos, procesos de producción y de relacionamiento entre productores y consumidores, los cuales los consumidores van al campo o a los espacios de los productores, conocen, eligen, buscan los productos que quieren consumir, aprenden, hacen un seguimiento, digamos, de lo que se va a comer. Nairobi, por ir a países en vías de desarrollo, está impulsando, digamos, un proceso importante. Otros países, Sudáfrica está avanzando bastante fuerte en eso. Todo el trabajo que se hizo históricamente en el caso del Brasil, vinculado con el trabajo del EMATER en términos de extensión para la producción de base agroecológica, sosteniendo la agricultura campesina en muchísimas ciudades y pueblos del Brasil. Argentina quizás abordó la cuestión de una manera más limitada, pero también proponiendo, quizás no tanto en el nivel como nosotros llamamos escudos verdes, porque el escudo verde que nosotros proponemos para un pueblo, para una ciudad, es un trabajo integral en el cual se vincula producción, recuperación del servicio ecosistémico, promoción de la economía social y solidaria, alternativas de comercialización para los productores que están en el área de borde, es decir, un sistema win-win en el que todos los actores estén ganando. Gana plata también el municipio porque tienen más posibilidades, digamos, de cobrar los impuestos porque hay más trabajo, hay más generación de riqueza, hay una construcción de mercado local que le da otra mirada y otra semblanza a eso. El caso de Rosario, históricamente impulsado por Antonio Latuca, que recurrentemente viven ganando premios porque justamente ganan premios en el sistema internacional y quizás no son tan conocidos, tan reconocidos en el propio país, ¿no? Es decir, pero de alguna manera es un ejemplo como para tener muy, muy en cuenta. Y por el otro lado también la resolución de un problema, que es el problema de que los pueblos están fumigados, es decir, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, están recibiendo una carga de agroquímicos mayor de la mano de la intensificación de la agricultura industrial, y la gente ya no quiere recibir fumigación. Y también los chacareros no quieren que, digamos, que los maltraten o que les digan que son mala gente porque están teniendo una pulverizadora en su propio campo. Entonces, es una forma de resolver el problema a todo el mundo, no a un grupo, sino a todo el mundo, y de una manera mucho más integral frente a un cambio en la agricultura que, ojo, tenemos que atajarnos también, que esta cuestión de transformación de la agricultura no es un tema que solamente queda en la interfase. Quizá en Argentina la ven más limitada, porque digamos, nosotros los argentinos muchas veces, como nos pasan muchas cosas, creemos que le vamos a doblar el brazo al mundo, ¿no? Es decir, el mundo tiene, no sé, 7.500 millones de habitantes, nosotros somos 40 millones de gauchos, China. Imagínate, digamos, la incidencia que podemos tener, digamos, en esa escala. Y el mundo se hizo la cumbre del sistema alimentario la semana pasada, terminó, y está incorporando, por un enorme esfuerzo de los movimientos sociales particularmente, a la agroecología como una alternativa real, viable para la producción, digamos, en un entorno totalmente diferente. Entonces hay una construcción de un trabajo del colectivo que se inicia, pero que yo no tengo la más mínima duda. Nosotros, como vos bien lo mencionaste, nos vinculamos mucho tanto en el Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento como en el GEPAMA, en la Facultad de Arquitectura, con un conjunto de urbanistas que están buscando alternativas. La semana que viene se hace el Congreso de Urbanismo en FADU y nosotros estamos presentando justamente frente a todos los urbanistas toda nuestra línea de investigación vinculada con el metabolismo urbano, con la economía ecológica, con la valoración del servicio ecosistémico en las ciudades, con la agroecología urbana, con los sistemas, digamos, de consumo local que dan alternativas reales. En un país en el que no hay trabajo, pero que sí sobra, ¿sí? Porque la realidad es esa, sobran brazos y sobra tierra, me parece que es una oportunidad de oro para saber aprovecharla mucho mejor de lo que eventualmente algunos pocos investigadores como nosotros estamos proponiendo. Tienen que expandirse.
Sin duda, Walter, y hablando de ejemplos, también hay muchísimos más, como bien decías. Me imagino que Francia en lo orgánico está trabajando muy fuerte. Bueno, mencionábamos el anillo de Múnich. España también tiene un desarrollo y muchos países de Europa, ¿no? Y es interesante en esto que planteas en la nota, ¿no?, de la Universidad Nacional General Sarmiento sobre cambiar el modo de pensar, donde tenemos que avisorar, como bien nos comentabas en otra nota, que la próxima pandemia es la sequía, ¿no? Y en esto de los cambios productivos, adelantarnos, ir pensando cómo adaptarnos a estos cambios que se están dando, que ya están latiendo, ¿no? Tal cual. Y vos lo que mencionás, ¿no? Es decir, el tema de la vinculación con los eventos extremos, es decir, sequías impensadas en nuestra región, es decir, la oscilación del sur vinculada con la Niña que vamos a tener, es decir, una sequía que lamentablemente, posiblemente a ustedes incluso les pegue más fuerte que a nosotros un poco más al sur, pero evidentemente que está poniendo, digamos, obligando a poner las barbas en remojo para resolver problemas que no son coyunturales. Es decir, no voy a resolver el asunto con el maíz tardío escapándome solamente, digamos, problemas. Lo entiendo al chacarero que lo haga, por supuesto lo tiene que hacer, tiene que buscarle la vuelta, pero también hay que buscar, o por ejemplo, como algunos piensan, bueno, tenemos que disminuir las emisiones, pero no queremos tener menos vacas. Tenemos 56 millones de vacunos, tenemos más gente, más vaca que gente. Y la alternativa para eso es decir, no, nosotros vamos a seguir produciendo carne en la forma que lo estamos produciendo. Y entonces, ¿qué le vamos a poner? Y le vamos a poner unos filtros a las vacas para que filtren, digamos, el metano que están emitiendo. Es decir, le vamos a poner a la vaca un barbijo para transformar este tipo de cosas. Bueno, esto que parece casi ridículo, no es tan ridículo porque algunos tipos lo están pensando y compañías importantes lo están pensando. Evidentemente es un flor de negocio venderle estos filtros a 56 millones de vacas, pero lo que quiero decir es que quizás nosotros también tenemos que pensar en el mediano plazo, pero ya mismo, el enorme y poderoso cambio de hábitos que comienza a tener, digamos, una buena parte del mundo. Y ahí la juventud tiene un peso muy, muy grande. Entonces, el tema de la producción pecuaria en particular, nosotros, por supuesto, en la agroecología lo consideramos, sabés claramente, vos lo invitás de manera recurrente a Jairo Restrepo, es decir, con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Y yo un poco repito ese ejemplo, pero eso está dentro de un sistema integral de producción. Entonces, no es solamente tener un único elemento, sino yo al animal lo necesito para integrarme dentro de un sistema productivo, dentro de lo que podría ser claramente la finca agroecológica. Y Argentina está pensando en barbijo para vaca. Entonces, a lo que me refiero es, a ver, no pensemos tanto en la vacuna inmediata para resolver el problema, sino en la causa que lo está generando. Y ahí creo que está la clave de la resolución de un país que tiene evidentemente abolengo agropecuario, que tiene que apoyarse fuertemente en la innovación, en la ciencia, en la tecnología, pero a eso le agregaría la innovación social, que estudie claramente el comportamiento y las tendencias del mediano plazo, porque es posible que una muy buena parte de la humanidad, especialmente los jóvenes, estén demandándonos otras cosas. Y digamos, nosotros nos estamos quedando en la historia. Entonces, creo que ahí viene también el ayudar a cambiar esta forma de pensar que veníamos teniendo y que, bueno, que nos interpela nuevamente con respecto a lo que nosotros tenemos que ampliar en el circuito básico de esa necesidad y de una sociedad que está evolucionando y cambiando muy rápidamente y que, para ser franco, no sabemos para dónde va el tiro. Es decir, yo a veces hablo de agroecología, ahora que, digamos, se va a hacer el Congreso de Agroecología con nuestros colegas allí en Resistencia. Y estamos preparando, o estoy preparando la presentación inicial. Yo estoy reflexionando mucho sobre eso porque, ¿qué nos está pasando? Algunos de nosotros estamos pensando en que la agroecología claramente
y que evidentemente es lo que definimos como la agricultura del futuro. Pero también tenemos que pensar con respecto a los cambios de hábitos mundiales, y cómo, por ejemplo, los jóvenes eventualmente demandarán la pregunta elemental: ¿demandarán más carne? ¿Demandarán menos carne? ¿Se orientarán estos jóvenes a una demanda de carne sintética o producida, digamos, en grandes contenedores, por otras vías de producción que no sean, digamos, la forma convencional en que nosotros conocemos esta forma de producir? Bueno, todo eso está hoy sobre la mesa. Y la tendencia nos obliga a que cada vez tengamos que analizar mucho más profundamente este sistema, que lo entiendo claramente, es un sistema complejo, ¿no? El sistema alimentario es un sistema complejo que arranca en los recursos naturales, pero termina, digamos, en las pautas de consumo. Y hacia dónde van las sociedades también es muy difícil. Las sociedades viran, cambian, y uno después se queda preguntando por qué. Bueno, y por qué nos tiene que encontrar por lo menos un poquito más preparados para entender estas complejidades. Sí, tener un pensamiento situado en definitiva, Walter, porque si uno se queda en los marcos teóricos y se desprende de la realidad, de lo que está sucediendo, bueno, ahí le vamos a pifiar seguramente, ¿no? Tal cual. Walter, te agradecemos enormemente esta posibilidad de escuchar tus reflexiones, y siempre es un gusto